Buenas tardes, trabajo final presentado por Hanly Paula Giraldo de Villavicencio Meta. Protocolo de seguridad en el laboratorio. Decálogo de conducta en el laboratorio. Los estudiantes están obligados a guardar el mayor respeto basado en la mutua tolerancia y cortesía y el espíritu de colaboración dentro del laboratorio. Se deberá conocer la ubicación de los elementos de seguridad en el laboratorio, tales como extinguidor, salidas de emergencia, lavaojos, ducha, entre otros. No se debe guardar alimentos en neveras o contenedores térmicos en que se almacena drogas o preparados. Se debe utilizar bata de algodón y manga larga. Dentro del laboratorio la bata debe permanecer abrochada y el calzado debe ser cerrado. Evitar el uso de accesorios como aros, pulseras, collares, entre otros. Y si se tiene el cabello largo, este debe ir recogido. Debe usarse zapatos cerrados dentro del laboratorio para evitar el contacto de la piel con el material contaminado o cualquier producto químico peligroso por derrame o salpicadura. Las mesas de trabajo deben estar despejadas, es impredecible mantener el orden y la limpieza. Cada persona es responsable directa de la zona que se le ha sido asignada y de todos los lugares comunes. Se debe utilizar guantes de lácteos y se debe manipular sustancias químicas o material biológico. Con los guantes puestos se debe evitar tocar cualquier tipo de superficie, teléfonos, lapiceros, cuadernos, entre otros. En los laboratorios de química, cuando el estudiante docente o auxiliar del laboratorio manipulan sustancias químicas de tipo corrosivo o tóxico, obligatoriamente deben utilizar gafas de protección para evitar cualquier tipo de accidente. No se debe bloquear las rutas de salida o pasillos con sillas, equipos, máquinas u otros equipos que entorpezcan la correcta circulación. No utilice equipos microscópicos, centrífuga, pHímetro, entre otros, sin conocer su manipulación y funcionamiento. Todos los equipos se deben poner en funcionamiento en presencia del docente auxiliar del laboratorio. Los elementos de protección personal son los guantes, bata o delantales, tapabocas, gafas, entre otros. Calibración de equipos. Antes de la calibración, limpiar la pesa, utilizar con acetona, utilizar los guantes para evitar el contacto directo con la piel, ya que ésta puede adherir sustancias grasas que alteran la medición. Limpiar con la brocha la superficie interna de la balanza, garantizando que no exista polvo sobre el platillo. Limpiar con el papel absorbente húmedo, no utilice solventes, la superficie exterior de la balanza. Colocar la balanza en una superficie lisa, nivelada y libre de vibraciones. Nivelar la burbuja de aire que contiene la balanza en la parte posterior o en un costado, dependiendo del modelo, auxiliándose de las patas niveladoras. Elabore la ficha técnica de la balanza antes de iniciar la calibración, determinar la temperatura del laboratorio y registrarla en el formato de calibración, determinar la humedad relativa y registrar el formato de calibración, realizar las observaciones adicionales a cada uno de los componentes de la balanza y registrarla en el formato de calibración. Durante la calibración, conectar la fuente de poderes y encender la balanza. Tarar la balanza, colocar la pesa de 5 gramos sobre el platillo y cerrar las ventanas para evitar la entrada de aire, determinar su masa y registrar el valor en el apartado, retirar la pesa y volver a tarar la balanza. Realizar la operación anterior con la pesa de 10 gramos, registrar el valor obtenido en el apartado, retirar la pesa y volver a tarar la balanza. Realiza la misma operación anterior con la pesa de 15 gramos y luego la misma operación con la pesa de 20 gramos. Realiza 10 determinaciones con cada pesa y registra los valores en el apartado. Después de la calibración, apagar la balanza, concluir las determinaciones, guardar las pesas utilizadas, realizar los cálculos requeridos, colocar en la bitácora correspondiente la ficha de calibración de la balanza. Si la calibración se va a realizar de manera automática, seguir el procedimiento señalado en el manual de la balanza y registrar paso a paso. Manejo de reactivos y vertimientos. El vertimiento. ¿Qué es el vertimiento? Es la disposición controlada o no de un residuo líquido doméstico, industrial, urbano, agropecuario, minero, etc. Los colectores son tubos colocados al lado y lado de las quebradas, evitando que los antiguos botaderos de alcantarillado continúen arrojando los vertimientos a los cauces. A su vez, los intersectores recogen de los colectores al estar ubicados al lado y lado del río. Estos intersectores se encargan del transporte final de los vertimientos a las plantas de tratamiento donde una vez acondicionada el agua residual se incorpora al río. El decreto.
El decreto de 1594 de 1989 establece que se debe desarrollar un plan de ordenamiento del recurso para la extinción del agua y que se debe reconocer que el problema solo no está centrado en la calidad de los vertimientos, sino también en la conservación de la calidad de los cuerpos de agua que cumplen una doble función, servir de sumidores de aguas residuales y de fuentes de abastecimientos de agua. Muestra de agua fuente hídrica superficial. Entonces, la muestra que tomamos fue en el río Coa, en Villavicencio. Los materiales empleados fue materiales y cómo se hizo el paso a paso de la muestra que se tomó. Me dirigí al sitio de muestreo con la nevera de icopor y el envase con cierre hermético ya marcado. Lavé el envase con la misma agua del río 3 veces para esterilizarlo. Tomé la muestra del río superficial colocando el envase contra la corriente, cerré el envase y lo guardé en la nevera de icopor con hielo para que se conserve hasta que se lleve al laboratorio. El envase debe ir debidamente marcado con los datos del muestrador y de la muestra, como el nombre del muestreador, nombre de la muestra, o sea, de qué sitio se tomó, el lugar, el día y la hora, y a qué temperatura estábamos cuando se tomó la muestra. Análisis de calidad de muestras de agua. Entonces acá tenemos unas valoraciones que dice que está compuesta por la muestra, la evaluación de parámetros de laboratorio, comparado a la normatividad vigente y los comentarios y las reflexiones. Entonces fue la muestra del río Coa, como ya los habíamos mencionado. La evaluación de parámetros de laboratorio, entonces los cálculos fue que fue un pH de 6,41, la conductividad fue de 35, la turbidez de 4,02 y la dureza de 0,2. Entonces ahí tenemos los datos de la normatividad vigente de 6,5 a 9 normal, conductividad de 50 a 100, turbidez de 5 y dureza de 160. Entonces, los comentarios, el valor admisible de la conductividad es de 50 a 100 y en los resultados nos dio una conductividad de 35,5. Esta muestra tenía unos resultados bajos, siendo esta una muestra no tan contaminada, tiene un pH de 6,41 siendo el pH 7 neutro, así que no tenemos una agua tan contaminada. Las conclusiones, las normas del laboratorio son básicamente cómo nos debemos comportar en el laboratorio, qué elementos de protección personal son los que debemos usar sin pasar por desapercibido las normas técnicas para diferentes usos de elementos en el laboratorio, siguiendo la normatividad vigente. Se conoció la forma de cómo se toman diferentes muestras de agua y cuál es el procedimiento a seguir para llevar a cabo una excelente muestra para luego llevar al laboratorio. También se evidenció los resultados comparándolos con la normatividad vigente, dando unos resultados el cual se analizó y se identificó. Las recomendaciones se debe seguir a cabalidad todas las normas aquí expuestas para evitar algún incidente o accidente, ya que algunos procedimientos del laboratorio son un poco peligrosos. Sería bueno que antes de ir al laboratorio nos percatemos de todas las sugerencias que podemos encontrar en internet, en libros y observar con atención la explicación de la práctica, para así no llegar tan perdidos al laboratorio y no cometer errores que nos pueden salir muy caros por despistados. Está revisando la normativa vigente que nos habla de la forma de tomar las muestras de agua, ya sea en fuentes hídricas superficiales como en las aguas subterráneas, para así conseguir una toma de muestra excelente. Diferentes tipos de referencias, Alcaldía de Bogotá, a la NLA, WWNLA, INEC, ¿qué más? Hay varias, podemos investigar y podemos mirar a ver cómo nos empapamos más del tema. Y esto fue todo. Muchísimas gracias.